de octubre. Sí, ya estamos en octubre. Está terminando el año, Juan Jesús. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente contigo y que vamos a estar con invitados estratégicos para hablar de un temón hoy. El tema del día. El tema de la semana. ¡Qué pucha! Un saludo para vos, los invitados y la audiencia del otro lado también. Un calor fuerte realmente en el día de hoy que se pone a nivel con la temperatura política también de esta semana. Totalmente, el calor del verano, de la primavera paraguaya con el ambiente político, la ocupación de tierra, los permisos institucionales, ese parlamento que está que arde. Bueno, tenemos mucho de qué hablar y hoy estamos así con invitados muy estratégicos, pero yo no quiero dejar pasar este inicio del programa para recordarles que allá por los primeros días de noviembre, 7 de noviembre específicamente, vamos a estar cumpliendo nuestro programa número 100 y tenemos algunos sorteos que vamos preparando para ese programa número 100 porque hay que tirar la casa por la ventana. Queda pendiente todavía el número 100, estamos en programa 95. 95, programa número 95, estamos ahí a 5 de llegar a ese lindo programa también. Acercándonos con todo al programa número 100 y presentamos a nuestro primer invitado de la tarde, el ingeniero Ricardo González. Qué gusto tenerte acá, Ricardo. Seas muy bienvenido. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, creemos muy oportuno para hablar con una persona que conoce mucho del INDER, conoce mucho, él fue diputado, él es el proyectista de la ley de la DINACARE. Sí. Explícanos un poco qué es la ley de la DINACARE. Bueno, comenzamos, ¿verdad? Comenzamos porque creo que el ambiente está suficientemente caliente con el tema La DINACARE significa Dirección Nacional de los Registros Públicos. Ajá. Del catastro registral en realidad. ¿Por qué? Porque es una intención de unir la información que existe en el catastro, en el Servicio Nacional de Catastro, con la información que existe en los registros públicos. Porque ambos registros tienen que tener tienen que ser el mismo registro. Correcto. Nosotros estamos catastro y registro de la propiedad tienen que estar en línea. No solo en línea, tendrían que ser la misma cosa. Ajá. Y para comenzar nomás te comento, ¿verdad? Cuando se quiere vender un terreno, sí, cualquier interesado va junto a un escribano, una vez que acordó con el comprador y acuerdan el precio y todo eso, entonces en la escribanía se genera un proceso de transferencia. Se pide primero todos los informes, ¿verdad? Piden los informes de dominio, eso se pide en catastro, y el certificado catastral en el Servicio Nacional de Catastro. Uh-huh. Y así como están las cosas, y es de público conocimiento, no hace falta que yo diga nada al respecto, eso es una especie de odisea. Que te lo cuenten los escribanos y los abogados que tenemos que escribir cosas cuando terminamos un juicio. Ese mismo proceso que aquí dura, por ejemplo, en catastro, si todo sale bien y va bien, dura un mes tu trámite ahí. Hoy día, eso es en el mejor de los casos. Y que coste que están un poco retrasados, sí. 3 meses como mínimo, 6 meses promedio. Y luego, y en el registro público dura también su tiempo. Pero últimamente todo eso se convirtió en una odisea, como te dije, porque vos hablas también con cualquier escribano y ese proceso que tendría que durar 2 o 3 meses, digamos que en el mejor de los casos, si fuese todo bien hecho, dura mucho más y normalmente va alcanzando los 9 meses y va para el año, ¿verdad? En catastro. En catastro y en registro, en digamos. Catastro y en registro, sí. Digamos que es así. Bueno, ese mismo proceso en Colombia, por ejemplo, dura media hora. Excelente. Por Qué ejemplo, maravilla sería. No estamos hablando de Estados Unidos, de Suiza, no estamos hablando de ningún país así
de primer mundo. Estamos hablando de Colombia, un país que tiene cierta... ¿Y la diferencia entre Colombia y Paraguay se puede explicar en tecnologías, recursos o va simplemente de aplicación? No, justamente ahí está, por ahí. Para comenzar a hablar después de Dinacar, pues quería hacer una pequeña introducción así, más o menos... Correcto, de la situación que real. Tiene que ver con la vivencia real de los con la escribanos, vivencia de las diaria, personas, las ¿verdad? peripecias. Y esta transferencia tiene una connotación económica muy fuerte, porque genera una actividad económica. Supongamos que venga un inversor, vamos a hablar de supuesto, y tiene, qué sé yo, quiere invertir en el país, vio que las condiciones son económicamente son muy apropiadas, entonces él quiere comprar algún terreno para comenzar a iniciar un proceso de inversión, por ejemplo. Ajá. Y se encuentra con el primer inconveniente, que es que sus papeles recién van a estar en no sé cuánto tiempo y se apaga todo, se apaga el entusiasmo, se apaga, se encuentra con una realidad así muy cruel, en el sentido de que algo que tendría que ser fácil es muy difícil acá. Bueno, y entonces ese tipo de problemas, justamente hay asociaciones como la Asociación de Geógrafos del Paraguay, que es una entidad que existe, o la Asociación de Agrimensores, que son las dos entidades que le agremian a los profesionales de la medición, a los licenciados en ciencias geográficas, a los ingenieros civiles que hacen trabajo, ¿verdad? Y el Colegio de Escribanos, ¿verdad? Le pusieron la cruz a este señor que ahora fue designado presidente del INDER. ¿Por qué? Porque le acusan de que hay como 1000 expedientes que hasta ahora se están tramitando en forma complicada en el Servicio Nacional. Mira que el INDER está hoy así muy en el ojo de la tormenta, porque estoy pensando, mientras vos estás hablando de, bueno, facilitar que ambas instituciones, catastro y registros operen en forma conjunta, sean una sola institución. Una institución, porque la información que ellos manejan es la titularidad de la fracción de la propiedad y la caracterización alfanumérica de esa propiedad, un número de finca, hoy día un número de matrícula. Ese es el registro que obran los registros públicos. Correcto. Podemos hablar de que ese espacio físico tiene una cédula de identidad, algo parecido a eso. Así mismo. Y eso tendría que manejar una misma institución. Totalmente. No tiene por qué haber en dos entes. Ese inversor que vos estás diciendo que se enfrió su inversión, no tuvo la misma suerte, no tuvo un senador, por ejemplo, que pida la expropiación de la tierra para beneficiarle, ¿verdad? Es un caso más, todavía mucho más de raro. verdad. No, pero imagínate, lo que vos estás proponiendo con el proyecto de la ley de la Dinacar no sucedería si vos en media hora podés verificar cómo está esa tierra, si por ejemplo la finca 916 de Defensa Nacional, de quién lo que es esa tierra, para ver, porque ellos estamos escuchando que dicen... Vos tendrías que poder entrar en tu ordenador y en la página, que es la página oficial de la entidad esta, vos entras en la parte de mapa catastral, como tiene catastro, tiene un mapa catastral, y ahí vos cliqueas y vos sabes de quién es, cuánto tiene, y todas las características de esta tierra, cualquier persona tiene que poder... Y sería la misma del registro, coincidiría, porque hoy nos encontramos con datos de catastro, y después tenemos que verificar los datos del registro de la propiedad casi siempre no coinciden. Y no coinciden a veces. Así mismo. Entonces, ¿y hace cuánto que está ese proyecto? Ese proyecto, y te voy a contar la historia de ese proyecto. Ese proyecto nació como consecuencia de una consultoría que hizo el ministro Enrique Riera. Ajá. Él salió de la Municipalidad de Asunción y después de unos 2 o 3 meses salió el llamado para una consultoría del BID. Y él se presentó y como él había salido recién de la intendencia, calificó seguramente y qué sé yo, se encargó de ese trabajo. Y ese trabajo le tomó varios años a él hacer, porque tuvo que recorrer mucho por los registros, tuvo que estar ahí en el medio de toda el funcionariado, en registro y en catastro, y produjo al final un documento muy interesante que tenía 2 versiones. Una era la creación de la Dinacare y la creación de la Sinacare.
La SINACARE significa el Sistema Nacional de Información de la Tierra, que englobaba a toda la información que tiene que ver con los organismos que tienen que ver con el manejo de la tierra, el Ministerio del Ambiente, Infona, todo eso, ¿verdad? Esos crean un sistema que se llama sistema bueno, y quien va a administrar la información exclusivamente de catastro y del registro público tiene que ser la DINACARE. Y el Servicio Nacional de Catastro en este caso pasaría a ser una dirección general de esta entidad nueva, y los registros públicos otra dirección general, y se crearía una nueva dirección general que ya es producto de un trabajo que se hizo después en el INDER. Después se hizo en el INDER un trabajo donde yo ya participé, por eso conozco del tema, además de haber trabajado mucho ahí, ¿verdad? 30 años por ahí. Y entonces un año también se trabajó ahí con nosotros, en ese caso, que era gente del INDER, y se le dio al proyecto de Enrique Herrera una tercera pata que se llama la dirección, en el proyecto se llama la Dirección General de Regularización Predial, porque lo que menos hay en el país es algo parecido a algún tipo de regularización de muchas situaciones. Espera que es muy interesante esto que estás diciendo, Ricardo, porque sabemos del problema que hay de la tierra y los registros y cómo están encimados los títulos. ¿A eso se refiere la regularización? No, se refiere a el INDERPE tiene, te voy a contar algunos detalles, así para que se sepa también. El INDER hoy día tiene, no sé la cantidad de propiedades que tiene inscriptas a su nombre. O sea, forman parte del patrimonio del INDER. Este terreno de las Fuerzas Armadas, exacto, no está dentro del patrimonio del Bueno, INDER. eso es lo que parece, por todos lados escuchamos, de que la finca 916 no es finca del INDER. No es para nada. Pero, ¿y cómo el INDER entonces le estuvo dando pero eso porque certificados de adjudicación? Porque en cierta manera los primeros ocupantes de estas tierras, de estas pequeñas parcelitas, que se generó, toda esta invasión se generó alrededor de 1992, 93 por ahí. Se generó con las primeras invasiones de la 916 en lo que hoy es esta parte que tiene conflicto y lo que ahora es conocido como San Jorge. No sé si vos conoces. Solo escuchar. Vos cruzás el puente Remanso. Sí. Y a la derecha, ahí nomás ya está lo que es conocido como Jardines de Remancito, que son estos. Y todo lo que está al costado de la misma ruta y totalmente urbanizado, antes no era así. Esas fueron también ocupaciones. ¿Y cómo, pero ¿cómo el INDER le va a dar certificado si no era su tierra? Vos acabas de aclarar que no era su tierra. Pero se gestionaba ahí, porque a esta altura yo tengo de recontra-ubicarme. Esta es la finca 916. A ver. Esta es la finca 916 y acá están los amigos VIP, ¿verdad? Cruzando el puente. Y esto es lo que es San Jorge. Mostrarle a tu cámara, esa es tu cámara, y sería muy importante que la gente vea lo que estás hablando. Porque ver, si me permitís, puedo trabajar yo con aquella cámara, me indican desde producción. Sí. Para tener un primer plano. Sí, no tenés algo para señalar. Sí. Ahí en el vértice inferior izquierdo está, inferior derecho está el río, ahí se nota más o menos el puente. Y ahí al costadito están los Jardines de Remancito, que es el lugar donde está el conflicto. Y un poquito más arriba ya estás viendo una parte urbanizada. ¿Esa parte lila sería? No, la que está al lado. La que está al lado. Esa ya de alguna manera, y ahora no me acuerdo, tuvo algún proceso de regularización. Probablemente esto ya fue o cedido algo ocurrió ahí para que se produzca una regularización, pero era originalmente parte de la finca 916. Lo que vos ves de lila es una zona que también ya está urbanizada. Hay una ley de expropiación de esa hoy día. La ley está vigente, pero es una ley inaplicable porque otra vez la ley
dice que tiene que ser las Fuerzas Armadas, el Ministerio tiene que poder vender eso. Pero el Ministerio no tiene ningún mecanismo para vender. A ver, tierras. entendamos un poco. La parte lila Sí. de este plano que vos nos traes Sí. forma parte de la finca 916. También. ¿Cuántas hectáreas hablamos? 8.000 por ahí. 8.000 hectáreas. 9, una cosa así. Muchísima tierra. La finca tiene una ley que dice que Defensa puede vender. Sí, la ley que está promulgada, que trata del área que está en lila. Sí. Pero los que están ahí no tienen forma de pagar porque las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa no es una inmobiliaria, no hay una manera de que se pueda cumplir siquiera la ley, pero tienen que pagar. Pero es más, cuando se le cedió esa tierra a Defensa, cuando se le puso a Defensa Nacional ahí, yo tengo entendido que fue justamente para el límite con otro país, para que se pueda justamente cuidar los límites del Paraguay. Para eso se le dio a Defensa. Yo estuve escuchando en programas anteriores y quisiera su parecer también al respecto. Paraguay es, me parece que uno de los únicos, si no es el único país que tiene una capital con frontera seca, directa con otros países. No sabría yo decirte eso. Ahora, cuando se da este tipo de casos, o cuando se habla de una frontera directa, porque la cuestión del tema es que está ubicada en la frontera. Sí. ¿Existe algún reglamento, alguna ley o algo que le dé cierta protección a ese lugar? Hablamos, porque tranquilamente uno puede pasar ahí al otro país. Claro, tiene su título. Está lo que nosotros tenemos como país es la famosa ley de los 50 kilómetros en donde los extranjeros no pueden acceder, que es una ley también medio cosmética, ¿verdad? Porque tampoco se da en la práctica, ¿verdad? Medio cosmética. Claro, para maquillar eso es mucha diplomacia. No, pues si hablas así muy crudamente, pues te van a crucificar rápidamente. Entonces ocurre eso. Esto que estás viendo acá, Sí. esto es hay un área que está reservada para aeropuerto también acá. Ajá. Un área que está reservada para área silvestre. Sí, área protegida. Pero ahora, por ejemplo, la gente que ocupa esto, que es todo urbanizado, quiere en esta área que está en verde. Esa sería el área protegida. Sí, para sus parcelas para que puedan trabajar, por ejemplo. Y están. Pero sus parcelas para que quieran trabajar o para pescar o para poner está lejos de todo el río. El río está acá. Bueno, la gente que está acá es la que puso sus lanchones, va a pescar. La que está acá. La que está acá. La que está ahí, sí. La que va a pescar y hicieron sus casas de fin de semana, grandes mansiones. Y ellos serían también beneficiados con esta ley. No sería. Por eso viene ahora la propuesta de Bachi Núñez de hacer la expropiación. La desafectación. Porque no es expropiación lo que él propone. No sé cuál es el término técnico, pero desafecta del dominio nacional privado de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, para pasar al dominio privado de la Municipalidad de Villa Ayes. O sea que el trato de estos ocupantes VIP sería con la Municipalidad de Villa Ayes. Con la Municipalidad de Villa Ayes. En ese sentido es diferente a esto. Pero también pues existe una ley que prohíbe que ocurra lo que antes ocurría, que era que una propiedad de las Fuerzas Armadas pueda ser desafectada y pueda ser transferida a otra entidad sin ningún costo. En el periodo 2013-2018, justo cuando yo estaba, salió la ley esta donde sí o sí hay que pagar. Es el caso de acá el mismo caso de San Francisco. Esas tierras no están pagadas. Nunca se pagaron. Pero tienen que ser pagadas. Tienen que ser pagadas. Bueno, esperábamos un poco el caso de las plazas que se le expropió, entre comillas, a Asunción. El Parlamento le expropió algunas plazas a Asunción sin pagar un guaraní. O sea, se apropió nomás. Se apropió. Porque se apropió. No pudo haber expropiado de... Bueno, pero ahí viene el punto. Vos estás diciendo, la propuesta de Bachi Núñez es desafectar del Estado nacional y pasarlo al municipio, al Estado municipal de Villa Ayes o Nueva Asunción. No, en este caso es a Villa Ayes porque le corresponde.
porque le corresponde a Villa Hayes. Y bueno, y el trato de los ocupantes VIP ya sería directamente con el municipio, que les va a ser más fácil. Así mismo es. Así mismo. Esa es la jugada, digo yo, porque, o si no, está casi normal todo. Lo que pasa es que también estuvimos escuchándoles esta mañana a algunos ocupantes que decían, pero nosotros tenemos la resolución porque hicimos mensura judicial. Otros decían, tuvimos el INDER nos proveyó, hicimos el proceso del INDER. Y la pregunta es, te quiero hacer la pregunta a vos, ¿cómo el INDER les va a ceder algo de que no es de su propiedad? Y porque los expedientes se resulta que cuando eso no estaba claro, cuando se inició el proceso de invasión de esto, 1993, por ahí. Esto, nadie luego sabía más o menos que era de las Fuerzas Armadas. Y comenzaron las invasiones, entró la gente que entró la primera tanda de gente que entró ahí. Probablemente... ¿Quiénes forman parte de la primera tanda? Y la gente que entró en el 93 probablemente. Ajá. Esa probablemente también no vamos a tener ni idea de quién era. 93 al 2023 son 20 años. 20 años, sí. No, 30 años. 30 años. Entonces, probablemente le encontremos a esta gente en los archivos, si es que obran estos archivos en el INDER, porque ahí se comenzó a tramitar. De ahí pues viene la venta otra vez de derechera. Ese primer ocupante le vende, yo ocupo, te vendo a vos mi derechera, qué sé yo, 500.000, bueno, me voy. Y yo me voy y vos te quedas. Ese otro está ahí. O sea, entonces, arman toda la ocupación y hoy desde el Parlamento dicen, vamos a blanquear. Exactamente. Y qué grave que es. Mi modo de ver también no está mal, porque en un país donde todo es trucho, es que se tiene que dar en algún momento algún tipo de proceso de blanqueamiento generalizado. De eso también se trata el proyecto de Dinacare. Hay que transparentar, no podemos vivir más en este mundo donde el catastro es una cosa, el registro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, cuando decís no podemos, que cada vez que vas a registrar, inscribir que un juicio terminó o querés hacer una partición de condominio, tengamos el problema que en catastro dice una información y en el registro dice otra información. Entre otras cosas. En eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que yo creo que es demasiado grave, que un predio de defensa nacional, no hablamos de un predio de otro ministerio, de defensa nacional que está en el límite con otro país, empecemos hacemos un desastre acá, vendemos derecheras y después, desde el Parlamento vamos a encontrar algún Bachinúñez que se va a encargar de blanquear nuestra situación. Sí. Me parece tan grave, tan dañino a los intereses a los intereses mayores del Estado paraguayo. Yo creo que sí, pero acá el quid no es ser simpático, pero es regularizar esta tierra. No podemos vivir nosotros los paraguayos siempre en lo informal o en la informalidad. No, pienso nomás en la defensa del Estado paraguayo. Yo estoy pensando en la defensa que se genera. Despojate un poquitito de esa rabia y de esa falta de entendimiento de cómo es lo que pasan estas cosas. Porque eso pues, es lo que uno piensa. Pero nosotros tenemos que tratar de comenzar a blanquear todo acá. Todo en Paraguay. Todo es turbio. Nada es claro. En el área que vos querés meterte, vos encontrás cosas que se hicieron todo mal, cosas así, ¿verdad? Entonces, acá lo que sería interesante, ¿a cuánto le vendería la municipalidad de Bahía de Villa Hayes a estos ocupantes de estas tierras, cuando que todas estas fracciones ocupadas tienen ya una tasación de un valor económico millonario muchas veces, y millonario en dólares, en millones de dólares? ¿Y a cuánto le vendería la MUNI? Ahí se produce, ahí lo que se va a producir, eso sí es reprochable. Ahí se va a producir como que el crimen perfecto. Porque no le va a vender nunca a un valor de mercado. Le va a vender a un valor fiscal que va a ser producto de alguna tasación con el Ministerio de Obras Públicas, y va a salir un valor que finalmente va a ser un valor que va
que va a ser poco frente a lo que vale en mercado este Bueno, terreno.